Corta. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, Javier Milei regresó ayer a la Argentina en su gira por Israel, Italia, el Vaticano. Y ahí la pregunta era qué va a hacer después que se cayera la ley ómnibus. Pensemos que mañana terminan las sesiones extraordinarias a las que convocó en el Congreso con un temario de 14 puntos, ninguno de los cuales fue aprobados en este periodo. ¿Qué iba a hacer Milei? ¿Va a negociar? Bueno, prometió más motosierras. Así lo anunciaba en un diálogo con Román Lechmann arriba del avión. La primera reflexión que te da cuando te volvés a sentar y diste toda la vuelta por el avión, que es más combustible para la motosierra contra la casta política. lo primero que vas a hacer cuando llegas a Buenos Aires, que es Seguir teniendo en funcionamiento la motosierra con la casta política. Gracias, presidente. Más combustible contra la casta. La idea es, en lugar de sentirse que ahora tiene que negociar, lo que dice Milei, esto es más combustible para seguir combatiendo a la casta. Bueno, ¿esto en qué se traduce más concretamente? Ayer hubo un indicio con Federico Sturzenegger, uno de los asesores principales, si bien no ocupa ningún cargo en el gobierno, es un poco el ideólogo detrás de esa ley ómnibus que acaba de naufragar en el Congreso. Sturzenegger dijo cuál es la táctica. Le dijeron, bueno, una pregunta parecida, pero más específica, en una conferencia en Harvard respecto de su reflexión después que se cayera la ley. Y él dijo, está en inglés, vamos a ir traduciéndolo, pero él básicamente lo que dice es, no lo considera un fracaso, y explicó por qué no y cómo sigue. We've normalized that the unions can appropriate between 4 and 4.5% of every worker's wage. Dice, esto venía antes, cuando uno empieza diciendo, bueno, fíjense, dicen que en la Argentina hace 40 años que las cosas, hay una gran estabilidad en la Argentina porque hay un gran status quo. Dice, yo veo la foto de los sindicalistas hace 40 años y ahora, y veo que son los mismos. Y dice, y hemos naturalizado en la Argentina que esos sindicalistas se pueden apropiar entre el 4 y 4,5% del salario de los trabajadores, que es el aporte que se hace para las obras sociales que se descuenta del sector privado a los trabajadores registrados. Either through its management of the health system or through voluntary quote-unquote contributions from workers. Dice, ese porcentaje sale ya sea de los aportes automáticos o de voluntarias, dice entre grandes comillas, aportes, porque eso tiene que ver con los aportes sindicales, que no solamente aquellos que están afiliados al sindicato hacen el aporte a la cuota, sino hay algo que se llama el aporte solidario, porque como la paritaria se negocia para todos los trabajadores con esa idea, el descuento de cuotas sindicales se le hace a todos los trabajadores. Por eso él dice voluntario entre comillas en esta argumentación Sturzenegger. So in any other country of the world, you say the unions get 4% of your wage. People say, how can that be possible? Si uno le dijera en cualquier otra parte del mundo, che, los sindicatos se quedan con el 4% del salario, todos dirían, pero están locos, ¿cómo es que es posible eso en algún país? We have a country where buying textiles is the most expensive in the world. You get the cheaper textiles in Champs-Élysées than in a typical shop in Buenos Aires. So how could that be? Bien, dice, y tenemos un país donde no solamente se llevan el 4% del salario de los trabajadores los sindicatos, sino que se paga más caro que en los Champs-Élysées, que es la galería, una de las más famosas de París. La ropa cuesta más cara en la Argentina que en los Champs-Élysées de París. ¿Cómo puede ser eso? Entonces dice, bueno, lo que pasa es que esos sectores, sigue argumentando Sturzenegger, controlan la calle, controlan el Congreso, controlan los medios, controlan el status quo. ¿Cómo se cambia el status quo? Se pregunta en la conferencia Sturzenegger y se responde. What is the strategy ¿Cuál es la to change the estrategia system para which is cambiar so esto? ingrained in the system? ¿Cómo se cambia algo And que one está tan engarzado dentro del sistema? possibility is that Una posibilidad is to impoverish these interest groups. es empobrecer a estos grupos de interés, sacarle los recursos, And, to drain them from the resources. ahogarlos de recursos, secarles todos los recursos. And if you do that, then you may have a chance of actually fighting against these interest groups. Si lográs hacer eso, bueno, ahí sí quizás tengas la chance de combatir a estos grupos de interés. Bueno, esto viene a cuento porque justamente el trascendido es que el gobierno va a ir contra los
uno de los fondos más importantes de las obras sociales. Este 4,5% que recauda el Estado Nacional, una parte va a parar un fondo, que es un fondo especial que atiende prestaciones más complejas, más caras, tratamientos más onerosos, cuestiones de discapacidad. Hay también un subsidio porque los sindicatos dicen que no pueden darle obra social a los monotributistas porque el aporte, sobre todo en las categorías más bajas, es demasiado bajo para cubrir. Bueno, todo eso que es una especie de fondo compensador, el Estado Nacional le dijo a las obras sociales que no se lo va a mandar más. Hay que ver ahí cómo sigue la tensión con los sindicatos con ese tema. Mientras tanto, Patricia Bullrich salió también a decir... hay que redoblar la apuesta, dijo, sí. Basta, acá perdió el sector del consenso porque cuando cae la ley ómnibus, Horacio Rodríguez Larreta sale a festejar con un tuit que dice, viva el consenso, carajo, ahí llegó el momento de dialogar. Y Patricia Bullrich dice, no es el momento de dialogar, ustedes perdieron, los que ganamos fuimos nosotros. Había un sector de Juntos por el Cambio que dijo, yo no quiero un cambio tan cambio, y eso perdió. Eso perdió. Es decir, y algunos no escucharon ese viento, no lo escucharon. No lo escucharon y siguen intentando desde... Por ejemplo, ¿quién? ¿Horacio Rodríguez Larreta? Cuando él escribe un tuit diciendo, es el consenso carajo, viva el consenso carajo, una cosa así. Sí. Horacio tiene una obsesión con el consenso. Ahora, ¿no se dio cuenta que hubo 50 días de discusión de una ley donde el consenso era, déjame las cosas como están? Déjame las cosas como están. Sí. La idea de que no quieren, en realidad, que no es que quieran modificar o mejorar o atender algunas cuestiones de ley ómnibus, sino que todo aquel que se opone a cualquiera de las partes, en realidad lo que quiere es mantener el status quo del todo. Esta es un poco la visión. Patricia Bullrich, que está en su propia pelea con Macri para ver quién preside el PRO. Ya está claro que en el PRO se impuso la visión de Patricia y de Macri mucho más cercana al gobierno de Milei y perdió Larreta, que está cada vez más solo en el PRO. Se lo ve muy solo. Ahora, Macri y Patricia Bullrich tienen a su vez una disputa pendiente para ver quién va a presidir el PRO. Patricia Bullrich, mientras tanto, dice que ahora por fin puede avanzar contra los piquetes porque cuando estaba Larreta en ese espacio político no la dejaban. Mira, la verdad que estoy muy contenta porque a mí me había quedado una deuda de la gestión anterior, que nunca pude cumplir una promesa que le habíamos hecho a la sociedad, que era terminar con los piquetes de una vez y para siempre. No hubo condiciones, Larreta no acompañó, la Ciudad de Buenos Aires no acompañó en ese momento, había idas y vueltas, discusiones todo el tiempo, nunca hubo voluntad política de decir terminamos con esto. Y ahora sí la hay, y ahora, con Kravitz, desde el Wolf primer, y Jorge Macri. Y sobre todo con Milei. Bueno, dice, ahora sí. Ella está hablando del tiempo en que ella era ministra de Seguridad de Macri y Larreta era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como estos operativos ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, igual ahora Jorge Macri la dejan actuar y la dejan aplicar su criterio en los operativos que lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, hay un reclamo. O sea, la ley ómnibus se cayó. ¿Qué pasa con el decreto? El decreto, hay una parte que está suspendido por la justicia, sobre todo la justicia laboral, a donde la CGT, después de hacer el paro, fue a hacer sus cuestionamientos, pero todo el resto del decreto está de hecho rigiendo. ¿Por qué? Además, porque Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, se está haciendo el distraído del procedimiento que exige la Constitución con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, que es que tienen que ser considerados por una comisión bicameral en un plazo determinado. Esa comisión no la formaron nunca, o tiene que ir al recinto de la Cámara de Diputados o el Senado, y si alguna de las cámaras lo rechaza, se caería. Como hay una situación bastante delicada en el Congreso, lo que están haciendo es dejarlo que exista de hecho, ¿no? Sí. Y no poniendo en marcha. Los radicales le dijeron, tenés que llamar tenés que constituir la comisión bicameral. ¿Qué contestó Martín Menem ayer? Enojado no estoy, pero sí hay que tener en cuenta que en 2023, ¿sabes cuántas veces se reunió la comisión bicameral? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Sabes cuántas se reunió en 2022? ¿Cuántas? Una para constituirse. ¿Sabes cuántos decretos trató? Ninguno. ¿Sabes cuándo fue la última vez que trabajó la comisión bicameral? ¿Cuándo? En noviembre de 2021, hace 2 años y 4 meses, y en un solo día trató 115 decretos. O sea, trataron los decretos 2 años después. Entonces, me preocupa que haya cierta, crítica a la celeridad cuando históricamente
esto no pasó antes, pero bueno, forma parte del juego de la política. Bueno, bien, eso decía Sí. Martín Menem. Hay mucho ruido dentro de la Libertad Avanza. También se han tirado culpas. Si bien Milei dice no, que estuvo bárbaro, que se cayera la ley ómnibus, pues se cayeron las caretas. Hay mucho reproche. De hecho, Spert ayer, que es una de las voces más cercanas a Milei en el Congreso ahora, dijo, yo les dije antes y después que había que ir, que no había que mandar un paquete, que hay que ir por cosas específicas. Más y cortas, más más cortas, concisas, más sí. concisas. No se puede tratar tanto artículo, dijo Spert. Hubo una discusión con Martín Menem por la estrategia también. Sago, el presidente del bloque, quedó cuestionado. De hecho, Carlos D'Alessandro, diputado en La Libertad Avanza, lo que dijo es que Milei tiene que consensuar más con el Congreso y le pidió que el 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, no vuelva a hacer lo que hizo cuando asumió la presidencia, de darle la espalda al Congreso y hablar en la calle en lugar de hacerlo frente a la Asamblea Legislativa. Esto decía Carlos D'Alessandro. Cuentan de adentro de la Libertad Avanza que se está evaluando fehacientemente el 1 de marzo, apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, volver a hablar afuera y de espalda al Congreso. Si el presidente le sigue dando la espalda al Congreso, lo único que incentiva es que el Congreso le dé la espalda al presidente. Epa. No por los diputados de la Libertad Avanza, pero nosotros somos 38. Ahí adentro somos 257, por lo cual hay 219 diputados que no entienden este cambio de la política. Yo creo que institucionalmente, o mejor dicho, las instituciones hay que respetarlas. Bien, esto decía un diputado propio, ¿no? Y un diputado de peso, De digo, peso, no, diciendo, sí. ayúdennos un poquito a, si quieren que algo salga del Congreso. Bueno, mientras tanto se va a conocer hoy el número de la inflación del mes de enero, donde se espera un número alrededor del 20%, después del 25% del mes de diciembre. Y con relación a lo que va a pasar en febrero, Marina Alpoyeto, economista, estimó lo siguiente. El dato de febrero, en realidad, viene bajo, o sea, la última semana de enero la inflación se modera muy fuerte, la primera de febrero vuelve a subir a la zona del 3,8% semanal, que es bastante más bajo que lo que habías tenido con la semana de la devaluación. O sea, vos tuviste 3 semanas al 10, 11 semanal, y después tuviste 5 semanas entre 3 y 5 semanal. Con lo cual, el dato de febrero, que originalmente uno pensaba un número más parecido a 18, hoy va a estar más, a nosotros nos da más parecido a 14. ¿Qué pasó en el medio? Pasó que patearon aumentos tarifarios. Patearon aumentos tarifarios, ¿no? Va a pegar, sí, por supuesto, el incremento del transporte en el área metropolitana, que fue el 250% para el mes de febrero, pero el índice nacional de inflación es un índice que pondera y promedia todas las regiones, con lo cual el resto no tuvo subas similares. Y lo que no aumentó todavía, que es lo que dice Marina Alpoyeto, es el tema de luz y gas, la quita de subsidios que patearon para marzo. Ahora, marzo es un tema porque es la vuelta a clases también, es un mes muy inflacionario habitualmente. Y la otra incógnita alrededor de marzo, porque tiene que ver con las paritarias docentes, no están llamando a la paritaria, y otro de los fondos que está cortando el gobierno de Milei es un fondo que cubre una parte del salario docente. Lo pagan las provincias, Sí. el salario docente, pero hay una parte que paga la nación. Como ese dinero no está llegando y no están llamando a la paritaria para fijar un piso nacional, Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, está alertando que las clases podrían no empezar. Tiene que llamar a la paritaria nacional docente. Nosotros sabíamos que nos iban a convocar la semana pasada, no nos convocaron. Si el gobierno nos llama a paritaria y no manda los fondos, van a pasar dos cosas. Los docentes van a cobrar menos de lo que cobran hoy, sin siquiera el aumento. Porque este mes las provincias lo adelantaron. Sí. El próximo mes va a ser imposible que lo vuelvan a adelantar. Claro. Con lo cual se compromete la negociación nacional y también la provincial. No creo que ningún docente arranque las clases cobrando menos que el año pasado. Sería... En este contexto imposible. Bien, mientras tanto, en Brasil, otro de los grandes aliados internacionales de Javier Milei, fuera de Donald Trump, está cada vez más complicado Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, en lo que es una investigación judicial que muestra una trama que lo involucra directamente a él, a su secretario privado, su exministro de Defensa, en una trama para impedir que asumiera Lula da Silva, así como el intento de sedición por el cual está siendo investigado Donald Trump en Estados Unidos para evitar el triunfo que había
obtenido en las urnas Joe Biden. Bueno, algo similar en Brasil. Ahora Bolsonaro, que está impedido de ir a elecciones, está llamando a una marcha para el día 25 de febrero a través de sus redes sociales de esta manera. Olá, amigos de todo o Brasil. De todo em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro. El último domingo de febrero, a las 3 de la tarde, na Paulista, voy a estar en Avenida Paulista en San Pablo. Em defesa do nosso Estado democrático. Voy a hacer una marcha pacífica en defensa de nuestro Estado democrático. Nesse evento, eu quero me defender de todas as defender, acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Me quiero defender en ese evento de todas las acusaciones falsas que me están haciendo a mi persona en los últimos meses. 7:15 de la mañana. Estos son los New Radicals. You get what you give.